Señores, buenas tardes. Yo les voy a pedir que pongan atención al programa de hoy, porque aquí vamos a hablar con el doctor Iván Gatón, que ya está con nosotros. Ustedes saben quién es el doctor Iván Gatón, profesor, internacionalista, experto en las relaciones internacionales y en todo lo que está sucediendo en el mundo de ayer, de hoy y del futuro. Él me está haciendo unos cuantos comentarios que yo quisiera que ustedes le pongan atención al programa, porque vamos a aprender todos. Pero primero, mire, este grupo de personas que está aquí, que tengo que saludarlo, es el grupo de personas que van mañana a ser una de ellas elegida como la máxima representación del premio Oscar de la Renta. Son dominicanos y dominicanas de Estados Unidos. Mírenlo ahí. Esta chica tan linda que ustedes ven, esa es una de ellas, Maite Cabrera, hija de una persona que todos los días me escribe muchísimo, de Agneris Cabrera. Ella es una de las que está seleccionada. Y mañana van a ser uno de ellos. Ponme el grupo, porque está ahí hasta Idani Rodríguez, nuestro responsable de transporte de la ciudad de Nueva York. Está en ese grupo, mira Idani ahí. Es un grupo precioso. Nuestra científica de la NASA está en ese grupo. Y un grupo, vamos a decir, tan especial, merece esta mención especial. Mañana va a ser uno de ellos o de ellas elegido como el representante del premio Oscar de la Renta por su ayuda, por su dedicación, por estar tan pendiente de la República Dominicana haciendo obras de bien. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Yo lo que quisiera decirle, profesor, estamos en un momento, yo creo que, le planteo esto así, pero yo quiero que usted vaya por donde usted cree que debe ir. 2021-2022, años de inflexión, de cambio. Se había caído el socialismo, vino el mundo unipolar, vino el mundo del mundo bipolar, el mundo unipolar y ahora el multipolar. ¿Qué es lo que tenemos encima? Ya Zelensky a las 2 de la tarde anuncia CNN que el presidente Zelensky ya va a hablar en Estados Unidos, en Washington, ya debe haber llegado. CNN está programando su presentación para las 2 de la tarde con el presidente Biden. Todo esto es un mundo diferente, viene algo diferente, no sé. Bueno, es un cambio, digamos, no solamente en términos geopolíticos, sino que debemos agregar a todo esto que estamos en un nuevo giro en lo tecnológico. Cuando la humanidad da grandes saltos, cuando da avances, es porque hubo un avance en los medios de comunicación. Cierto. Entonces se junta, por ejemplo, lo que usted planteaba. Vinimos de un mundo, lo que se llamaba, según Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, él planteaba que el siglo XX fue el siglo XX corto. ¿Por qué fue un siglo XX corto? Porque inicia con la revolución bolchevique. Porque, como dice uno de sus autores favoritos, Stefan Zweig, nosotros decimos Stefan Zweig, sí. Él decía que en ese tren que llevaba a Vladimir Ilich Ulyanov, sí, con otros seguidores, en ese tren iba el siglo XX. Ay, Dios mío. Porque esas ideas del socialismo son las que transforman el mundo. Luego viene ese mundo bipolar. Sí. Pero cuando cae ese mundo bipolar, por eso siglo XX corto, porque cae con el muro de Berlín en 1989, sí. Y casi inmediatamente, digamos inmediatamente, porque para la historia, ¿qué son 2 años? Y entonces en el 91 implosiona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Usted sabe la catástrofe que eso significó en términos humanos, geopolíticos, porque la gente no se da cuenta
que lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 23 millones de kilómetros cuadrados, habían ciudadanos rusos en antiguas repúblicas que de ahí salieron, la misma Ucrania sale de ahí, Claro. de ahí sale Kazajstán. Kazajstán es 5 veces el tamaño de España, y España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados y aquí tenemos 48.000. Si ahí hay 2,5 millones de kilómetros cuadrados. De ahí sale Tayikistán, de ahí sale Kirguistán, de ahí sale también, ¿cuál otro se me queda de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas? Azerbaiyán. Claro. Entonces, y esos rusos que se quedaron desperdigados por ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde están esa gente, las propiedades que tenían? ¿Regresarán a Rusia? Y geopolíticamente lo que esto significó con el tráfico de armas, tener a un astronauta ruso en el espacio exterior, pero no había presupuesto para bajarlo. El hombre duró allá un tiempo hasta que se consiguió presupuesto, pero aparte de esa debacle en un país que tenía armas nucleares, donde las esperanzas de vida bajaron a 10 años, es la gente que se quedó sin referente, porque hasta las películas en Hollywood, los guiones, ¿y quién va a ser el malo si no son los rusos ahora? Es decir, hay que tomar en consideración que ese mundo entonces nos lleva a un unipolarismo que, hay que decirlo, Francis Fukuyama inmediatamente plantea: este es el fin de la historia. Sí. ¿Qué va a triunfar? Bueno, ahora va a triunfar la democracia en términos políticos, pero va a triunfar en lo económico el libre mercado. Sí, señor. Y ahí viene Estados Unidos hiperhegemónico. Sí. Primera potencia hiperhegemónica en el planeta. Ese periodo de Estados Unidos siendo hiperhegemónico, ya a partir del siglo XX, cuando vienen los ataques del 11 de septiembre, ya habíamos visto lo que pasó en la antigua Yugoslavia, ese problema de Kosovo, el ataque a Serbia, que se hizo violando el derecho internacional. Sí. Bueno, todavía este es el momento en el cual países como España no reconocen a Kosovo. ¿Por qué? Porque si España reconoce a Kosovo, siente un precedente y ahí viene Cataluña. Cataluña, así mismo. Entonces, hay países dentro de la propia Unión Europea que dicen: no, yo tengo que mantener mi distancia porque esto mañana puede hacer metástasis. Así es. Pero es un mundo que nos lleva al ataque del 11 de septiembre y pasamos a Afganistán, pasamos a la guerra de Irak. Y no nos estamos dando cuenta que en ese mundo, el terrorismo, del cual se habla tanto, fíjense que ya no hablamos de él, porque ahí se fueron colando otros actores que con la crisis de 2008, que la gente no sabe por qué Obama llegó. La crisis económica. Obama llega porque... ¿Y quién mejor para que Estados Unidos lavarle la cara, vuelva y tenga una imagen distinta que un mulato? Un mulato, pero que, atención, Obama es un hombre egresado de una universidad Ivy League. Obama llega al poder, pero Obama, el jefe de los servicios de inteligencia, no lo cambió. El ministro de Defensa no los cambió y eran del Partido Republicano. Pero Obama fue un hombre que trajo algo que es fundamental en la política: esperanza a la gente. Sí. Obama dijo, la gente dijo, pero oye, y el hombre llega al Cairo y da un discurso, pero ya Estados Unidos había quedado un poco preso de acciones que había llevado a cabo y que calculó mal, y fue dejarse llevar del neoliberalismo. Sí, señor. Entonces agarraron y sus empresas se la llevaron para China. Sí. Los chinos entonces copiaban la tecnología. Sí. Los chinos comenzaron a enviar a sus estudiantes a las mejores universidades de Estados Unidos. Pero lo de los chinos era a largo plazo. Los empresarios estadounidenses no le importaba que, por ejemplo, hoy los iPhone, hay unos iPhone que no aparecen en Estados Unidos, que están retrasados porque hubo una huelga
en China en la fábrica de iPhone, porque los iPhones no se fabrican en Estados Unidos, Exacto. se fabrican en China. Exacto. Y cuando vinieron a ver, el déficit comercial de Estados Unidos con China sobrepasa los 300.000 millones de dólares. Entonces, eso con la crisis del 2008 demuestra un poco que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía económica. Tiene el uso del dólar, que es importante. Sí. Pero Estados Unidos se había llegado a un proceso de desindustrialización que se refleja con la crisis de la COVID, Sí. porque no tenían mascarillas. Mascarillas. No había en Estados Unidos, pero también había otro elemento importante a tomar en consideración. La crisis de la COVID nos lleva al mundo completo a lo que se llama la crisis de los contenedores. Sí. Entonces, esa crisis de los contenedores nos demuestra que la mayoría de las empresas americanas donde fabrican es en China. Pero Estados Unidos, ya en ese espacio, tenemos a unos BRICS, que desde principios del siglo XXI, eso para que veamos los cambios que usted planteaba. Sí, sí, sí. Esos BRICS, Brasil, Rusia de una manera u otra, India, Sudáfrica, empujan, Turquía, entonces ahí entramos a un mundo multipolar. Okay. Irán por otro lado, porque Irán tiene mucha incidencia en esa zona del mundo, además que Irán es un país muy rico. Entonces, ese multipolarismo, para que estemos conscientes, se acelera con la COVID. Es decir, la COVID fue un acelerador de procesos geopolíticos que ya estaban en marcha. Sí. A un punto tal que veamos cómo el mundo se postra ante una pandemia, que vemos fosas comunes en Estados Unidos. Uf. Que habían furgones. Yo digo Estados Unidos no por algo negativo, No, sino que es que la primera potencia del planeta, pero murieron 1 millón de gente. Así mismo. Usted dice, ¿cómo va a ser que el país más desarrollado del mundo? Pero Brasil Ay, sí. murieron más de 700.000 personas. Y en Perú es uno de los países con la tasa de mortalidad más alta por la COVID, con el gran inconveniente que la gente tenía que quedarse en casa, en un país donde la informalidad en el empleo es de un 70%. Más que aquí. De un 70%. O sea que si no salen a la calle, Si se no mueren sale de a la hambre. calle, la gente no tiene de qué vivir. ¿De qué vivir? Entonces, ¿qué hizo esa COVID en el mundo? Aceleró procesos geopolíticos que ya indicaban lo que el gran geopolitólogo Robert Kaplan, que no le gusta a mucha gente porque dicen que él le ayudó a los neocons con George Bush, pero los que creemos en utopías, en la mañana también nos bebemos una pastillita de Ubicatex, 500 miligramos, y nos recordamos que hasta el propio Freud en un momento dijo, y aquellos que no crean que el homo homini lupus, es decir, del hombre como un lobo para el hombre, Sí. es porque no han probado bien la existencia. Entonces, ¿Por qué esa así? misma COVID nos mostró lo que dijo Kaplan, anarquía comparativa. Todo el mundo lo que hace es que lucha por un espacio de poder. Sí. No, aquí yo me cuelo. No, allí yo me cuelo. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional funciona como un ser vivo, donde hay actores, esa es la perspectiva muy de Ratzel, de Friedrich Ratzel. Los estados son seres vivos. Tienen enemigos, tienen amigos, tienen intereses. Ejemplo, el premier chino Xi Jinping viaja a Arabia Saudita. El presidente estadounidense Joe Biden viaja a Arabia Saudita. Pero viajaron a Brasil. No, viajaron a Argentina. No, ¿por qué viajan a Arabia Saudita? Porque es el principal productor de petróleo del mundo, es decir, tienen intereses. El príncipe saudí Mohammed bin Salman, que Biden había dicho que lo iba a convertir en un paria de la comunidad internacional
por el asesinato del periodista Khashoggi sí. en el consulado Sí. de Arabia Saudita en Estambul, Sí. la antigua Constantinopla, Sí, pero fue allá a visitarlo sí, señor. para decirle, oye, auméntame la, La producción producción. de petróleo, pero Sí. en la OPEP Plus en Viena, Austria, donde está la sede de la OPEP, que es una creación de Juan Pablo Pérez Alfonso, un venezolano. La gente no sabe mucho No. ese dato, eso lo cree es un venezolano. La OPEP. La OPEP. La idea es de un venezolano. ¿Y qué hacen? Apoyan a Rusia, A Rusia. en medio de una guerra. Es para que veamos un poco los intereses y Que cómo se todo mueve. se mueve. Y Arabia Saudita dice, no, es que mis ingresos dependen del petróleo. Y ahora que aumentó, yo estoy recibiendo beneficios para yo invertirlo en mi población. Pero cuando va Xi Jinping, se firman acuerdos, la visita se nota que es como más relajada, y entonces un analista internacional, porque siempre nosotros analizamos los temas desde la perspectiva occidental, como que el Eso es mundo verdad. es solamente Sí, Occidente. Entonces sí, yo le digo, no pero sé. India tiene 1.400 millones de Sí, gente sí, sí. y Europa tiene 500. Así es. Entonces dice, pero es que no saben que los árabes pueden hacer eso, y más lo de Arabia Saudita, que son musulmanes y practican la poligamia. Óyeme eso. Es decir, pueden salir con Estados Unidos como pueden salir con China. Exacto. Porque no se pueden casar con 4. Es verdad. Es para que veamos la parte de cómo en esos intereses el mundo cambia. Y usted diría, pero el país que Estados Unidos protegió siempre, ahora apoya a Rusia, porque Bin Salman es amigo de Putin. Pero, Ok. y por el otro lado, recibe a Xi Jinping. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando en el mundo? Sí. Eso es parte de esa anarquía comparativa. Siempre que llegan estos cambios en el mundo, existe un gran problema que lo refleja muy bien Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano. Ajá. ¿Cómo así? Ella se dedica a analizar a ese emperador filósofo, Sí, Adriano, Adriano. y dice en el libro, uno de los grandes problemas de cualquier gobernante es no comprender los elementos históricos que le están rodeando. Aquí hay varios elementos. No hay utopías. No hay. Ya no es socialismo. No hay. Ya no es el ideal de un capitalismo democrático, liberador. La tecnología nos cambió la forma de interactuar hasta en el sexo. Hasta en el sexo. Hasta en el sexo. Yo le acabo de enviar a usted un video Ay, no, no, no. de cómo ya de cara a las próximas décadas Oigan esto. los padres van a ponerse de acuerdo en llevar Ay. sus cromosomas, de llevar su semen, entonces para que la madre no tenga estrías y no tenga que ir a un gimnasio. Ay, ay. Entonces los muchachitos se van a poner ahí. Ay, 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 ay. Y hay una inteligencia artificial. ¿Quién hablaba de inteligencia artificial hace 30 años? Imagínense. Nadie hablaba de inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial se encarga de que ese feto crezca. Bueno, también hay realidad virtual, porque el padre y la madre, cuando quieran conectarse con el niño, y hasta los abuelos, es decir, que usted puede ponerse en realidad virtual a escuchar el corazón del niño que está allá en el laboratorio donde lo están alimentando. Pero también, doña Consuelo, como el perfil suyo es más árabe, Sí. tipo aguileño, pero vamos a ponerle, va a decir la hija, la nariz de mamá. Entonces, el esposo Los cabellos suyo que de- tiene los ojitos verdes, mira, ojitos verdes, me decía, Ay, Cristo. yo tengo un hermano que es científico, Sí. que reside en Europa, y él como bioquímico y como hematólogo ha tenido la oportunidad de ir profundo en el tema, y me decía, mira, eso ha llegado a un punto tal que aquí en Europa
el semen de hombre que más se está utilizando es de tal nacionalidad. Y la gente se inclina por los ojos azules. Entonces, esto ya con los desarrollos biotecnológicos que se están llevando a cabo, cuando viene a ver nos va a suceder como Uber. ¿Cómo así como Uber? Que, por ejemplo, en Europa, tener una licencia para ser taxista, eso se pasa de familia en familia, eso cuesta muchísimo dinero. Pero ya se impuso el negocio de la plataforma y había que llevar Uber. Y de un momento a otro todos usamos Uber. Todos. Entonces va a pasar eso. O sea, ¿Y quién se va? La uberización de la economía se Sí, llama también. entonces, Porque el modelo se ha pegado en otras. Al embarazo. Sí, al embarazo, a cualquier otra cosa. Identificamos en el ácido desoxirribonucleico que el muchacho le puede dar diabetes. Pues vamos a trabajar para que ese muchacho mañana no tenga diabetes. Cristo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el mundo puede llevar a la cosificación, a la banalización de la industrialización y del capitalismo? Porque esto es un negocio. Esto es un negocio. La esencia del ser humano se pierde. ¿Qué es la criatura? La parte ética. 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 Porque cuando un chino comienza a inventar, un científico, a fabricar muchachos a partir de ADN, el propio gobierno chino lo tuvo que meter preso y decirle, espérate, pero ni tanto ni tampoco. O sea que ya eso... No, en China hay un científico que es millonario, que el gobierno chino lo metió preso. Porque el hombre, ustedes se recuerdan de la oveja Dolly, que fue la primera que clonó. No, él estaba clonando gente. Y él creía que esto es, yo soy Dios. Entonces, desde que Nietzsche mató a Dios, sí, que hizo el deicidio a finales del siglo XIX. Sí, sí. Dios no existe, la verdad no existe. Pero eso le ha quitado entonces a la gente un referente. ¿De qué? Oye, yo aunque sea debo tener una ética. Exacto. Porque las religiones dan una ética. De hecho, ¿qué hace Max Weber? Sí. La ética protestante es la que desarrolla el capitalismo. El capitalismo, sí. Pero ¿por qué los chinos, los japoneses, los coreanos, la gente de lo que es la esfera de influencia confuciana? La ética confuciana. Hay una ética confuciana. Es decir, esos marcos filosóficos, religiosos. Por ejemplo, en el mundo occidental, ¿qué identifica Occidente? El cristianismo y la filosofía griega. Sí. Entonces, si perdemos el referente de la ética y estamos produciendo muchachos, y se pierde el aspecto de que, oye, esa madre que tuvo ese niño 9 meses, ahí, o 7 meses. Que lo amamantó. Que lo amamantó, pero ya no. Mira, ese muchacho, los primeros 9 meses va a estar en un laboratorio. Pero cuando nazca va a estar en una guardería. Así es. Y cuando esté con nosotros en la casa, él va a estar con el iPad o con el celular. Sí. Y el vínculo mío con ese muchacho fue que yo lo mantuve. Eso es un negocio. Todo está encuadrado en la deshumanización. Y un elemento que nosotros hemos venido abordando es el transhumanismo. Es decir, nosotros estamos en todo este entorno que estamos viendo que Ucrania, pero ustedes han visto lo que está pasando en los conflictos en la zona de los Grandes Lagos en África. Ya hace décadas que se está matando, pero nadie mira para allá. Nada. No es que no tenga valor lo de Ucrania, sí, pero en Yemen hay un embargo y hay más de 200.000 niños en un sitio donde no se produce comida que se están muriendo de hambre y la comunidad internacional no se preocupa por eso. Sí. Y este señor Elon Musk, entre otros, ¿verdad? El más rico del mundo, bueno, para arriba, y la gente muriéndose de hambre aquí, en el mundo. Es el tema de la deshumanización, porque el mundo en el que vivimos, y aquí hay que tener cuidado, se perdieron los referentes que permiten que non humani nihil me alienum puto, que es el referente en latín de Terencio. Nada humano me es ajeno. ¿Por qué? Porque en la situación que está un ser humano mal hoy, ¿estoy yo mañana? Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano
Sí. El otro soy yo. Entonces, el escenario que nosotros tenemos de anarquía comparativa en términos geopolíticos, de crisis sobre todo de valores, porque ¿qué cohesiona? Entonces, ahora hay un grupo de gente, doña Consuelo, Sí. que quieren hacernos ciudadanos globales sin uno ser local y sin tener el problema de aquí resuelto. Eso es igual que la gente Ay. que está preocupada en el más allá y no ha resuelto lo de El aquí. de más Hay gente acá. que está en el psiquiatra. En el más allá y no ha resuelto Sí, el más porque acá. no han podido todavía resolver si primero fue el huevo o fue la gallina. Sí. O si es evolución o si es creación. Entonces Exacto. no han encontrado la forma de cómo fue que Fiat Lux. Sí. Es decir, esa gente está preocupada por resolver los problemas teológicos o vamos a decir escatológicos cuando ni siquiera aquí ha podido organizar bien su familia. Entonces, así ese de querer vender que los problemas de la humanidad en su conjunto, pero los problemas de la humanidad comienzan en sus casas. Así mismo El es. problema de la humanidad suyo comienza en el vecindario. No, que hay que estar pendiente a la COP que se celebró en Sharm el Sheikh en Egipto porque el cambio climático, pero entonces usted va a Constanza y todos los trabajadores que hay allá, la mayoría haitianos, Sí. es en base de fond que le llevan la comida y usted encuentra hasta en el Salto de Aguas Blancas papel fond. Entonces hay gente aquí preocupado porque allá en Egipto, pero aquí tenemos sargazo en Punta Cana. Sí. ¿Estamos nosotros siendo primero locales y después globales? Hay un tema que aquí la geopolítica le da a uno unas luces preciosas para poder tener cierta sindéresis. Y me disculpan todos estos términos que son más apropiados para tener claridad en las cosas. Sí. La geocultura. Hay gente que cree que el problema es por el color. Yo estoy en Europa, en Portugal, que Sí. don Miguel Ángel Prestol, Sí, el embajador, sí, claro. tuvo a bien invitarnos a dar varias conferencias. Y mucha gente se acercó para abordarme por el tema haitiano, que si yo era racista. Y entonces en una yo le tengo que decir, pero míreme, Ajá. ¿usted cree que yo puedo ser racista? Racista. Entonces la periodista insiste. Y yo le digo, pero mire al embajador. Que no, nosotros no somos racistas. Lo que pasa es que desde Europa ustedes están asumiendo una visión de un relato, importante esto, de un relato, porque lo primero que se gana es la batalla por el relato. Por el relato. La batalla por el relato. Sí, la Y en narrativa, eso- como se y en dice ahora. Y en eso la gente que le ha hecho daño a Haití, porque usted querer presentar que los problemas de Haití se causan aquí, eso es querer hacerle daño a Haití. Sí. Porque olvídense de todo. No hay un país que ayude Oh, pero y Dios esté mío. obligado a ayudar más a Haití que a República Dominicana. Así es. Ahora, que nosotros no hayamos ayudado a mejorar esa batalla por el relato porque no tenemos lobbies. Porque Ahí el mundo funciona así. Es así. Que no tenemos lobbies no. en Europa, no tenemos lobbies En Estados Unidos para que trabajen en ese tema. Claro. Es un problema de nosotros. Es verdad. Que nosotros permitamos que por la frontera entre todo el que quiera. Sí. Eso no es problema de la comunidad internacional, eso es un problema de nosotros como país. Sí, señor. Que pasemos por alto que las mujeres dominicanas, su tasa de natalidad es menor que la de las haitianas y que después, en el largo plazo, la geopolítica demuestra que la demografía es fundamental. La demografía Sí, es fundamental. porque si no los otros van a desaparecer. Exacto. Y que mañana lleven el país a una futura ruandización, que fue lo que yo le dije en Europa. Sí. Le dije, pero ustedes no se han fijado que de seguir el curso que lleva la problemática de Haití con un país como República Dominicana con tantas deudas sociales acumuladas Así es. desde su independencia y del otro lado que no existe una clase política que le duele ese país y mucho menos económica. No le duele al Ustedes- empresario haitiano, no le duele a Haití, no le importa. Porque esto se ha desarrollado aquí. Claro.
pero de aquel lado no. Exacto. ¿A qué ustedes van a llevar? A la futura ruandización. ¿Se recuerdan de Ruanda? Claro. Entre Hutus y Tutsis. Exactamente. Entonces, yo lo veo, y me disculpan, yo no estoy exagerando. Sí. Yo hago el análisis desde la perspectiva geopolítica. Si ustedes tienen poblaciones a la cual se le está sembrando odio, porque hay gente en Haití que hacen política en base a ser anti-haitiano, antidominicano. Antidominicano, el que era canciller, Entonces, ha hecho a tu partido con entonces en eso. Europa yo pude decirles a ellos, miren, solamente fíjense del presupuesto dominicano cuánto se va. Pero fíjense a ver en la comunidad internacional qué hizo Chile con los haitianos que llegaron. Oh, sí. Fíjense a ver cuántos haitianos están en el estado de Chihuahua, específicamente en la ciudad de Juárez, que allá hace un frío. Sí. Yo le estaba dando seguimiento Sí, a sí. los que están allí. Ahí. Y uno dice, pero ¿por qué se la toman con República Dominicana, que es un país que apenas ha podido ir oxigenándose? Sí. Y que las alertas, por ejemplo, de la FAO dice que con la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria, el país más afectado de América Latina va a ser Haití. Entonces, cuando a mí me dicen Haití va a ser el más afectado, yo digo, hay República Dominicana. Porque Claro. estamos en el mismo cuerpo que es la isla Claro, española. claro, Entonces, claro. la geopolítica le permite a uno tener una claridad de que no es simplemente un tema de color, sino de geocultura. Sí. Porque eso es lo que en Europa no entienden. Usted y yo podemos ser negros. Sí. Pero usted sabe qué es lo que nos vincula, la cultura, doña Consuelo. Así mismo. Si yo tengo una formación cristiana, si usted tiene una formación musulmana, aunque seamos iguales, somos distintos. Entonces, hay un tema de que quieren decir que no, que son racistas. No, es que es un tema de geocultura. Así es. Eso no es un tema del color. Los musulmanes, usted en una mezquita encuentra blancos, amarillos, negros. Sí, sí. ¿Por qué Cassius Clay se cambió a Mohamed Ali? A Muhammad Ali. Porque él como negro sabe que el primer muezzin o almuedano, ¿quién era? Ibla. ¿Y quién era Ibla? Un abisinio, es decir, un etíope que era el que llamaba a la oración desde que el profeta tenía 3 seguidores. Y por eso es que los negros en el Islam tuvieron espacio desde el principio, pero también tuvieron los chinos. Por eso están muchos orientales. Por ejemplo, el país con más musulmanes del planeta es Indonesia. O más musulmanes. Ahí hay 280 millones de gente. Y la mayoría son musulmanes. Hay un pequeño porcentaje que son budistas. Y en India, ¿cuántos musulmanes hay? Más de 200 millones de musulmanes. Sí. Entonces, el musulmán se ve en la perspectiva de hermano de religión, como se ve el cristiano. Entonces el tema no es de color. De color. Entonces, con relación a República Dominicana y Haití, no se están dando cuenta de que es un tema de geocultura. Eso lo trabajó muy bien Immanuel Wallerstein. Es más, déjenme darles un dato. Kissinger, en un libro que se llama China, él hace un análisis de cómo los chinos se han manejado, que llega la dinastía Yuan de Gengis Khan, Temujin, que le dicen Gengis Khan, y llega a China con Kublai Khan. Ustedes vieron Marco Polo. Marco Polo era un diplomático del Kublai Khan. Entonces, que llegaron la dinastía Qin, que era lo que usaba los cabellos largos y rapados por aquí, que no eran de Han. Bueno, que llegaron los ingleses, que llegaron los portugueses, que llegaron, todo el mundo llegó a Sí, China. China. ¿Y por qué China llega todo el mundo y se va? Por la cultura. Esa reflexión la hace Kissinger. Pero ¿por qué Estados Unidos sigue siendo una potencia importante? Porque influye a través de Hollywood, influye a través de su poder blando. Y ahí es que la gente se pierde. Mucha gente que era amiga de doña Consuelo no escuchaba a los Beatles, entonces escuchaba la nueva trova cubana. Sí. Entonces escuchaba a Mercedes Sosa. Sí. Entonces escuchaba a los guaraguaos, Sí. a los olimareños. Todo lo que era canción protesta era lo que escuchaba. Eso era así. Pero al final del camino, uno agarra un libro que se llama La CIA y la Guerra Cultural. Todos los programas de rock eran financiados por la CIA.
¡Ay! Pero hasta el modelo estético Ay, Dios que la mío. gente tiene es un modelo estético occidental. Por eso es que entonces hay una película, bueno, un documental sobre el cine de la Segunda Guerra Mundial. El cine Hollywood se metió en el cine para presentar los triunfos, por supuesto, de Estados Unidos y de Occidente contra los nazis, contra los japoneses. Hasta las películas vemos hoy. Pues eso se llama soft power en diplomacia. El soft power. Poder blando. Sí. Porque la cultura es una forma de poder blando. Claro, Si yo claro. comienzo a ver tus películas, yo voy a asumir que fueron los rusos que devolvieron a los alemanes hasta Berlín. Ajá, No, el no. 90% de la gente cree que fueron los Los americanos. americanos los que llegaron primero a Berlín. Y los americanos cuando entran en acción en Europa. Así es. Pero la guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939. 39 en lo- Pero Hollywood nos vende otra cosa. Así mismo ¿Me es, entiendes? así Entonces, mismo es. por eso la geocultura. Hablando sobre eso, porque nos quedan 2 minutos, me están diciendo. Hablando sobre eso y como sacándolo así, el hecho de que la prensa de Occidente, los grandes periódicos, el establishment periodístico de media a favor de Ucrania, da por ganadora a Ucrania y se llevan ahora a Zelensky, va a hablar en el Congreso americano y a pedir dinero y los Patriots. Eso es parte de toda esa confabulación con respecto, o sea, de empujar ese triunfo de Ucrania, que está desbaratado, la han desbaratado los rusos, pero presentar a Ucrania y al héroe, pues es el gran héroe, se ha ganado los premios hasta de baile, Ucrania y Zelensky, de canciones, de cine. ¿Es por ahí que va eso? Bueno, Goebbels nos enseñó que la primera batalla que hay que ganar es la de los medios de comunicación. Mucho gusto. Zelensky, Joseph Goebbels, el que Sí, se sí, inventa sí. la propaganda, que la usa Exacto. todo el mundo. Que la usa todo el usan mundo. todos. Incluso Todos la todos, usan. todos. Y Zelensky ha sido un buen actor. Sí. Tanto es así que cuando Sean Penn le regala su Oscar, digo yo, es que se lo ha ganado. Está buena esa. Sí, no, Se lo porque ganó. ha sido un buen actor. Estadista, no es un estadista. Ahora, el general Milley, el jefe del Comando Mayor de los Estados Unidos, Sí. que es el más alto jefe militar de Estados Unidos, ha dicho claramente que Ucrania no le va a ganar militarmente la guerra a Rusia. Y que si eventualmente esto se pasa de las fronteras, estaríamos llegando a una tercera guerra mundial. ¿Verdad que sí? Sí, pero hay que reconocer, Ucrania tiene el apoyo de Occidente, De hecho, pero sí. nosotros estamos aquí pensando en asuntos del día a día y lo que yo más lamento, doña Consuelo, es que el mundo necesita de pensar en estrategias. Y me permito, ya que Sí. nos vamos, doña Sí. Consuelo, una gran preocupación ya uno como una persona entrada en edad y que se ha dedicado a la educación. Señores, hay que hacer proyectos de 30 y 40 años. Ay, sí. Es decir, ustedes tienen que ir viendo que un mundo que anda en lo de Ucrania, que un mundo que anda en esto de tecnología, hay que tener isla en Santiago, hay que tener isla en Barahona, Ay, que los muchachos vayan aprendiendo a ver cómo hacen chips. Hay que tener un proyecto sobre Haití de aquí a 35 a 40 años. Así ¿Qué vamos a hacer? Pensemos en el largo plazo, señores. Ay, Dios bendiga, qué bello. Profesor, muchas gracias. Un placer. Uf, se lo dije que se prepararan, ¿verdad? Que íbamos a recibir clases. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, gracias a Óptico Oviedo, como siempre, que tenemos los martes gratis, los jueves del ahorro, a tu marca país, marca Café Santo Domingo, a tu marca país, los productos ricas, y a ese jabón Propiel, excelente. Yo quiero que usted lo pruebe, Propiel. Así que muchísimas gracias, hasta mañana.